Queridos amigos y amigas, retomamos nuestro ciclo de actividades propuesto por Derecho y Debate de las conversaciones electorales. Vaya que sí hemos vivido mucho en esta coyuntura y todo indica que vamos a vivir algunas cosas más. Pero en estos días hay un concepto que ha comenzado a dar muchas vueltas y probablemente en una segunda votación, en principio prevista para dentro de muy poco, la llamada segunda vuelta presidencial, escuchemos referencias más al pendiente de ello. Me estoy refiriendo a la llamada neutralidad electoral. ¿Qué es esto? Todo proceso electoral que lo que va a buscar es un libre desarrollo de ideas, lo que va a buscar es una mayor capacidad de quien gobierna para gobernar, va a buscar entonces en ese sentido, por eso no se gana con una mayoría simple, sino con una calificada, va a buscar que esa toma de decisiones sea una consecuencia de un diálogo, sea consecuencia de establecer ciertos acuerdos, de ciertos compromisos que se sostengan con el tiempo y, por qué no decirlo, del procesamiento de diferencias. Hay cosas de las cuales no nos vamos a poner nunca de acuerdo o difícilmente lo haremos. Entonces, pero qué duda cabe que no solamente las autoridades en un sentido estricto de funcionario o funcionaria, tienen poder. Poder significa capacidad de decisión, que influye en la conducta de cualquiera, y en general, y de cualquiera de nosotros en particular. Y en ese contexto comienzan los problemas, porque incluso quien no decide, pero es servidor público o es servidora pública, puede sí disponer de recursos. Veamos si no el reciente caso donde dos trabajadores que no eran directores en el Congreso agarran prestaditas unas maquinitas para grabar a su candidata en un meeting en el Cusco. Parece que el negocio no les ha ido bien porque los han incorporado a la alta gama de candidatos y de directivos. Pero este es un ejemplo. Entonces, eh, el que tiene algo que no es suyo y dispone eh, de la posibilidad de utilizarlo también en un mal ejercicio de su cargo, puede, o por intereses intereses económicos, intereses de simpatía política, de cercanía religiosa, de antipatía a otros sectores, de manera de asegurarse el puesto o de manera de ganar méritos para ser ascendido o ascendida en el puesto, pues hacer cuestiones que van a ir contra lo que se busca en una elección, ¿no? Lo que se busca en una elección es conseguir a los mejores y a las mejores para poder alcanzar uso de recursos y sobre todo toma de decisiones más vinculadas con la satisfacción del interés general, del interés público, del interés social. Entonces aquí no es una colección de opiniones, aquí lo que hay que hacer es que la tabla esté lo más pareja posible y que todos y todas tengamos
quienes vayamos a postular, no está en mis planes, por cierto, las mejores oportunidades y las más parejas oportunidades en lo posible. No a la interferencia, no a la direccionalidad del voto. Y eso ha implicado la toma en la historia de una serie de precauciones. Probablemente la más conocida sea la de la no reelección. En México incluso impuesto con pauta de no reelección indefinida. Llegué una vez a la presidencia de la República y no puedo candidatar más. Bueno, en el Perú hemos tenido cláusula de no reelección y se cambiaron las constituciones para que esa cláusula de no reelección quedase completamente en el olvido, ¿no? No tengo que hablar de épocas tan recientes. El caso de Leguía es clamoroso al respecto. Iba a ganar las elecciones, tenía resistencias en 1919, da un golpe de Estado, llega entonces, hace su propia constitución en el año 20, que le permite ser elegido, y en el año 24 hace una modificación constitución para poder ser reelegible a la vez, y en el año 28 hace una reelección indefinida para quedarse por siempre. Bueno, la clase política no lo aguantó más el año 30 y le saca el poder. En realidad, no sé si es que no lo aguantó más o el apoyo a Leguía, que era tan claro del capital norteamericano, con el crack económico de 1929 hizo insostenible su situación. Pero bueno, dejemos eso a la especulación. Y en el caso peruano, entonces se ha planteado muchos años el hecho ya no solamente de no reelección de presidentes o de presidentas, sino impedir la reelección de todo funcionario o de toda funcionaria vinculada al quehacer político, donde alguna época no podía uno ser reelegido congresista o reelegida congresista, o tenía problemas para poder ser reelegido alcalde, alcaldesa u otros cargos. Esto ha habido épocas que se han sostenido y hay épocas donde se han quitado olímpicamente y casi con presión de nombre y apellido. Hemos tenido hasta hace muy poco una limitación por nepotismo. O sea, la idea es que mi padre, que ya falleció, mi madre, mis hermanas, mi gente familiar muy cercana, no asuma un cargo o no asuma un encargo, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto, facilitado por las relaciones familiares. Entonces, lo que estoy buscando es que quien ejerce el poder en una coyuntura determinada, frente al proceso electoral, se mantenga en una situación de no participación, de facilitación. ¿No? Señores, necesito que alguien lleve ánfora, ayúdenos, pero de no participación en tanto y en cuanto esa participación pueda direccionar o pueda condicionar por quién voy a votar después. De eso estamos hablando cuando hablamos de neutralidad electoral. Es más, ha sido en el caso peruano un problema tan escandalosamente frecuente que hasta se ha planteado una guía para servidores y funcionarios que fue aprobada el año pasado, un decreto supremo, por si alguien quiere saber el número, el 054 del 2025 de PCM. Como intento no está mal. En práctica concreta ha tenido muchos huecos
Y ya estamos viendo cómo algunos funcionarios y funcionarias no tienen la menor intención de hacerle caso, ¿no? Se calcula que han votado unos 27 millones de personas, se calcula que de ese millón, esas 27 millones de personas, por lo menos millón y medio tienen trabajo estable, dichosos ellos. El 71% del país, el 2% español lo tiene, en el sector público, con lo cual, más o menos 7,5 de cada 100 trabajan en el Estado, ya sea siendo funcionarios, siendo servidores, y eso pone en sus manos la capacidad de tomar decisiones sobre bienes públicos, sobre servicios públicos, o por lo menos por el uso puntual de alguno de estos. Frente a ello, entonces hay que manejarnos con algunas ideas claves. La primera es lo que se conoce en doctrina como mirando el código de ética de la función pública, que por cierto en el Perú existe, aunque me preocupa porque nunca veo que se difunda lo suficiente, y lo que no se difunde no se conoce, y lo que no se conoce no nos genera obligaciones de que se practique. Pero sería bueno, entonces esto y irlo repartiendo frecuentemente para que la gente sepa de qué estamos hablando. Entonces, allí se habla de un deber de neutralidad, deber, no exigencia, obligación. Tenemos que actuar con total imparcialidad en el uso de nuestras funciones. Cuando hablamos de imparcialidad, no solo lo estamos haciendo en un sentido objetivo, o sea, que la situación, que la materia me convenga, sino en un sentido subjetivo, que ni yo, ni mi entorno familiar, amical, se vea, o mi entorno económico, mi socio, mi socia, en alguna actividad que desempeño, desempeñado, se vea beneficiado con lo que pasa. Entonces, entonces yo en este caso no debo tener contacto alguno con una cuestión que favorezca o que aparezca favoreciendo a algún candidato o candidata, agrupación o partido político. Al margen, estoy más bonito y meto menos líos total. Menos aún la labor del proselitismo político. Cuando hablamos de proselitismo, estamos hablando de estos actos donde yo lo que busco es capacitar, convencer, llevar, orientar a alguien que piense como yo. Si no debo poner recursos a disposición para preservar una neutralidad electoral, con mayor razón no puedo usar mi prédica, mi influencia, mi credibilidad para decir el candidato B es bueno y la candidata Y es un verdadero desastre. No, no. Entonces, esto hay que entenderlos, estos dos elementos, como principios, como pautas orientadoras, que siempre hay gente que nos va a quebrar, pero si los quiebran, pues establecido sanciones por ello. Esto nos lleva a un clima que tiene que ser, obviamente, esta neutralidad que se busca, implica actuar dentro de los parámetros del ordenamiento jurídico vigente, o sea, lo que se conoce habitualmente como el principio de legalidad, pero debería ser entendido como juridicidad,
nos obliga a ser discretos. Si tengo información sobre algún partido político, es información que la manejo en el contexto de la inscripción del partido, no puede estar controlada a todo el mundo. Hay información que, como sabemos, es y debe ser de conocimiento público, pero hay información que es reservada, incluso que es secreta. Luego, la transparencia cumple un rol fundamental. La idea de la transparencia es que todo lo que se pueda conocer se debe conocer. La, la transparencia es esto, donde yo puedo reflejar esto. No le pongo la mano acá para que no se le propaganda a nadie, pero es esto, donde yo reflejo, incluso el otro lado, qué acciones estoy tomando. Ahí estoy eliminando cualquier riesgo de filtración de información y estoy eliminando también algo lamentablemente muy asentado en el Perú, que es la denominada cultura del secreto. Yo funcionario, yo funcionaria, yo autoridad pública, tomo ciertas decisiones en cuartito cerrado y no explico las razones que me llevan a tomar esas decisiones. Si no explico esas razones, probablemente no entienda o, no, o se quiera que no entienda por qué concluimos Y no concluimos X, por qué favorecimos a unos frente a prejuicios de otros. Entonces, la idea es que siempre, mayúsculas, resaltador, se sepa por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Que el trámite previsto para que pueda entregar tales cosas se cumpla. Que el cronograma establecido para entregarlo pues también se cumple. Pero ante esto hay que jugar también con otras ideas, la idea de la equidad. Cuando hablamos de la idea de la equidad, eh, eh, el concepto de equidad es justo muy de la Iglesia Católica. Hay que darle a cada cual lo que le corresponde y que su participación sea producto de lo que han requerido como oportunidades dentro del marco legal para poder, legal, jurídico en general, y poder actuar con las garantías que nos pone el Estado. ¿A qué voy con esto? Que no es necesariamente equidad lo mismo que igualdad. Es como confundir la igualdad en un sentido formal como en un sentido material. Todos y todas podemos, si cumplimos con ciertos requisitos tangenciales. Ciertas agrupaciones que cumplen ciertos requisitos no solo van a candidatear, en el caso peruano, incluso reciben fondos públicos para hacer campañas en lo que se haya llamado, en el caso peruano, la franja electoral. E insisto que en el caso peruano, porque en otros países ustedes hablan de franja electoral, y probablemente los miren con una cara rara y diciendo de qué me está hablando este señor o de qué me está hablando esta señora. No es lo mismo, pero es parecido el tema de la igualdad. Sí, todos debemos, todos podemos, si cumplimos con ciertos requisitos, postular, obviamente, no vamos a ser todos y todas elegidas,
Pero aparte de ello, nos encontramos con que en la práctica hay condiciones dispares. Hay personas que nos movilizamos en silla de ruedas y obviamente si vamos a estar en una casa muy bien, pero aún si está en una casa, contamos pues con un oxígeno que se recarga cada cierto tiempo y si no tengo con qué recargarlo, pues me quedé sin oxígeno y puedo ponerme mal. Espero cada vez depender menos de esto después de 6 años de situación muy difícil. Entonces, no basta con que Nayeli y yo seamos candidatos. Lo que vamos a buscar es una igualdad de trato entre los candidatos. No solamente dejarlos postular, sino dejarlos, cuando se habla de igualdad de trato, es dejarles tener las mismas oportunidades. No los mismos resultados, ¿ah? Las mismas oportunidades. La misma posibilidad de conseguir lo que Nayeli y yo nos proponemos. Claro, entonces la idea de igualdad no descarta tratos diferentes. Lo que descarta son tratos discriminatorios o tratos que sean claramente arbitrarios. Si yo tengo una persona que quiere ser candidata por la región Apurímac, y como lo comprobamos cuando estuvimos en el Tribunal Constitucional, haciendo un programa de seguimiento y cumplimiento de sentencias emblemáticas que lamentablemente ha sido abandonado, pues fuimos a hacer cumplir una sentencia, entre otras, Apurímac. Y en Apurímac, la gente comúnmente lo que habla es la mezcla de quechua con el idioma chanca. Ustedes saben que los incas avanzaban, pero el estilo de los romanos imponían ciertas condiciones, más bien militares, más bien económicas, más bien de control de fronteras, pero en la vida cotidiana se metían en lo que consideraban absolutamente indispensable. Y por eso, después de que Roma se da, ni siquiera en Italia se habla latín. En Italia lo que se habla es el toscano. En el Vaticano sí, pero en el resto de Italia se habla el toscano. Toscana es una región muy cercana a Roma y que fue un elemento muy importante en la unificación de Italia. Y por eso se habla español, y por eso se habla catalán, y por eso se habla portugués. ¿Ya? Entonces, y en Brasil se habla portugués. Entonces, perdón, como dije el portugués, era mención equivocada. En Brasil se habla portugués, pero también en algunos países del África se habla por este tipo de influencias. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo voy a una región donde el 70% de la población, como Perú, habla quechua, chanca, y va utilizando el castellano para lo estrictamente indispensable. Si yo le hago un proceso completamente en castellano o un procedimiento administrativo completamente en castellano, ¿cuánto me va a entender? Hay dos respuestas. Una es poco y otra es nada. Entonces, allí la idea no es que porque todos tenemos el derecho nos merecemos. No, 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 no. Nos merecemos que esto se dé en igualdad de condiciones. Y el tema, pues, obviamente, si estamos hablando
de la inscripción de partidos políticos, hay cosas que pueden contar, pero hay momentos en los cuales no lo puede contar o no debería contarlo. Usted no debería, querida amiga, usted no debería, querido amigo, estar en la cola de la elección donde le estén dando un folletito, donde le estén dando un lapicerito, o donde les estén comentando a los de la cola que el candidato Y o la candidata X es mucho mejor candidato que el resto. Hay una restricción de lo que es la publicidad y hay una lógica de integridad, de actuar de acuerdo con valores, de actuar de acuerdo con principios, de actuar de acuerdo con normas. Entonces, lo que van a proteger es el desempeño ético de la función pública y la garantía, que es para mí lo más importante, de respeto ciudadano a la ciudadana que tiene el derecho. También el deber en el caso peruano, porque se cobra multa si no se paga, pero tiene el derecho de decidir a quién le va a confiar tomar las decisiones más importantes en su país. Entonces, bueno, esta guía va a servir con muchos aspectos, nos va a señalar algunas pautas de cómo se pueden cambiar las autoridades. Me comprometí a una exposición relativamente corta, les recomiendo que para el detalle, si es que algunos quieren incursionar o algunas en la función pública, la vean con mayor prolijidad, no es tan pequeña, es una guía de más de 40 páginas, entonces, ¿qué te va a reclamar información? ¿Qué te va a establecer? Y eso sí es importante, ¿qué es lo que le va a pasar al funcionario, al servidor, al trabajador, funcionaria, servidor y trabajadora? Entonces, que no cumple con sus obligaciones. Entonces, si yo soy jefe de una oficina de administración de una entidad estatal y manejo las camionetas de dicha entidad, no puedo prestarlas para que las lleven como el sitio donde, así cuando uno se está mudando y carga con sus cosas, pues que se la presten para que carguen con sus cosas y las lleven a un local de campaña o incluso a la casa del candidato o candidata o incluso a una actuación pública. O sea, va a haber un establecimiento, hay algunas normas importantes, el decreto legislativo 1057, que entonces para los que tienen un contrato de prestación de servicios, va a haber también una norma interesante para la evaluación de los funcionarios de elección popular, donde hay ciertos supuestos donde se puede hasta recurrir a la revocatoria de funcionarios. Entonces, no es que estemos tan sueltos para estas cosas. Ahora, aquí hay sí algo que decir. Aquí hay algo que decir que es, si no estamos en capacidad, en voluntad de denunciar la violación de la neutralidad electoral, la pérdida de esa neutralidad se va a asentar. Lamentablemente, el poder tiene una cuota muy grande de riesgo de corrupción. Si nosotros dejamos pasar ese riesgo de corrupción, porque no es perfecto y la gente puede equivocarse, intencional o no intencionalmente,
esa tentación de corrupción se puede convertir en una práctica de impunidad. Y esto es muchísimo más difícil de ver. ¿Qué pasa si mi situación es otra? Si mi situación es que yo soy miembro integrante de algún partido político. Supongamos que nuestra amiga Nayeli, en una reunión poco antes de la campaña, fue elegida presidenta para no comprometerla con ningún partido del partido ZZZ. Bueno, eso tiene que ser evaluado. Sí, aparte de ser funcionaria del partido ZZZ, de repente no es alta funcionaria, pero tiene un cargo de confianza. El jefe del partido ZZZ tiene como persona que trabaja muchos años con ella a Nayeli, y a Nayeli le pregunta, y a Nayeli le pide que haga los encargos. Entonces, o si se ha pactado un horario laboral definido. Aquí estaba, por ejemplo, la argumentación de algunos que dicen: yo soy un ciudadano, yo soy una ciudadana libre, y puedo irme al Cusco a donde quiera a seguir a la marcha de tal partido político que se hace en el Cusco, porque esto hace mi fin de semana. Y nadie me va a obligar que en un fin de semana yo no pueda pasear por el Cusco, por Dios, quien no quisiera. Pero, que lo hagan con su plata, pues. Que lo hagan con su plata, que acrediten que no están en nada laboral, que no están usando bienes públicos y menos aún que están haciendo proselitismo. O se trabaja en el Estado para todos, o se opta por una agrupación política que de repente con el tiempo va a trabajar para todos y todas. Pero eso lo determinará el sufragio. La exposición pública también es sin duda importante a tomar en cuenta. O sea, si yo no solamente, sigamos con Nayeli, Nayeli es la presentadora de los candidatos y candidatas eh, en el partido ZZZ por el Callao, lugar que ella conoce muy bien. No estamos haciendo allí un trabajo de aprovechar la imagen de Nayeli para potenciar más, para potenciar mejor la lista que se está planteando. Yo creo que bastante claro, ¿no? Entonces, estas cosas, por más que sea militante de un partido político, debo tomarlas en cuenta. Hay que cuidar nuestra comunicación, no hay que permitir facilitar recursos y bienes públicos que no son nuestros, sino de otras personas, ¿ya? Entonces, y obviamente no hay que hacer exhibiciones de prendas con símbolos que puedan llamar la identificación con las organizaciones políticas o con algunos de los candidatos o candidatas. Hay que reportar su identidad, como hubo una señora que decía que era la hija política de un candidato que finalmente no le fue bien en la elección presidencial. No pongo yo pues una foto de él, porque yo me siento hija, sobrina de talla políticamente. No, porque estoy allí haciendo exhibición de propaganda electoral en un sitio donde supuestamente debería primar la neutralidad.
jamás, en este caso, trates de influir en el voto de tus colegas. O sea, no lo digo públicamente, pero el día anterior los invito a mi casa y les doy una larga charla o les llevo un líder o una lideresa de mi partido para convencerlos. Entonces, no escondo información pública que vaya entonces a favorecer a un grupo o perjudicar a otro. Reservo mi opinión ante las inquietudes. Mi opinión es mi opinión, pero si soy funcionario público o tengo responsabilidades con bienes públicos, mi opinión no solamente me compromete, puede comprometer a todo mi entorno. Entonces, si tú ves alguna irregularidad que quiere perjudicar a cierto candidato o a cierta candidata o a cierta lista, pues eso hay que denunciarlo. Y si la situación no es clara, en todo centro de votación tenemos a algún funcionario, funcionaria, para llamarlo con los términos técnicos, tenemos pues a un oficial de integridad institucional. Y así podría seguir con una larga lista de explicaciones. El problema es cuando los ejemplos no se quieren seguir. Y allí lamentablemente tenemos, no tengo nada ni a favor ni en contra del personaje, lo he visto como ex funcionario público en alguna ceremonia, porque él ha sido congresista, candidato, ya nadie se acuerda, a la presidencia de la República, y bueno, pues teniente alcalde o primer regidor, como ahora algunos le llaman, de la ciudad de Lima, ha presentado una demanda de amparo y ha presentado una demanda en proceso competencial. En el amparo la cosa se le pone más complicada. ¿Por qué? Porque el amparo lo plantea aquella persona o conjunto de personas, o si nos afecta absolutamente a todos y a todas, es lo que se llaman los intereses difusos, y el otro es un grupo con ciertas características, los intereses colectivos, pues no podemos, ¿no? No podemos en esos casos estar participando en esas fotos por lo que he explicado previamente. Pero la respuesta del amigo Gallardo ha sido que hay una cantidad de gente indeterminada a la cual no se le dejó votar, se le quitó el derecho al voto. Y puede ser que con el cambalache que hubo todavía pues no resuelto judicialmente, por eso principio de prevención, cuando los jueces hablan, cuando las jueces hablan, hay que esperar a lo que digan los jueces y las jueces. Parece por lo menos inoportuno plantear un amparo diciendo, creo que le han quitado el voto a 1 millón de personas. Y como yo soy el alcalde de la ciudad, el encargado de la alcaldía, porque él no fue el candidato fue el señor López Aliaga, que ahora está peleando por ver si entra a la segunda vuelta o no. Pero yo decido y presento para que la votación en cierto sector de la población quede sin efecto. Pregunto, ¿por qué ese sector de la población? Cuando lamentablemente en un error que considero muy grave, el Jurado Nacional de Elecciones
que tiene potestad para ampliar y que puede hacer votar ese mismo día a las 11 de la noche, ¿ya? Acuerda con la presencia del jefe de la Organización Nacional de Pueblos Electorales, acuerda que, oiga, ya nos está haciendo noche, me está dando sueñito, la gente no va a quedarse a la noche. Que venga mañana, pues, pero ¿quiénes son los que vienen mañana? Los que tuvieron su colegio cerrado cuando fueron a votar. Si la lógica es que estoy impidiendo el voto a todos, o a un gran sector que llegó temprano y que se fue porque no llegaron temprano en las ánforas, me consta que el personal y la seguridad que estaba allí, pero claro, si no llegaban los autos con el material que íbamos a votar. Bueno, en estos supuestos, ¿qué nos permite decir por qué ellos y por qué no ellos? ¿Cuál es el cálculo? Que además, como todos sabemos, si alguien presenta un amparo en mi nombre, yo tengo la obligación de ratificarle o no ratificarle la confianza que me está dando. Porque de repente, a mí me pasó, en un problema que se generó cuando yo estaba enfermo, aparece una persona, entiendo de muy buena fe, a reclamar con quien sería mi contraparte. Y claro, yo en ese momento, 6 años, un poco mejor, pero en ese momento estaba en una clínica, estaba en una clínica con sondas, con un apoyo a la respiración. Como podrán suponer, y con la desconfianza que tenemos por el ejercicio profesional, no le voy a firmar si es que lo dejan pasar a la UCI a un señor muy bien intencionado, pero que no conozco. No le voy a dejar pasar, oiga, chico, entre, deme el papel y lo firmo. No, yo quiero saber que estoy firmando. Y si no tiene representación, no, no se trata, en este caso, por lo menos como se planteó, de algo que perjudique a todos y a todas, sino solamente se ascendía a un grupo de los no votantes y que pasaba por los miles, según algunos sectores, millones de personas que no fueron a votar. Bola de cristal para adivinar quiénes son. Difícil, ¿no? Como que el asunto por ahí no lo vamos. Pero también el encargado de la Municipalidad de Lima, el teniente alcalde o primer regidor, como prefiere llamarse ahora, eh, está planteando un proceso competencial. La idea de un proceso competencial es la parte del sentido mismo. Una constitución busca el pleno reconocimiento y tutela de los derechos para con ello poder cubrir cualquier necesidad que tengamos para alcanzar determinadas situaciones. Amartya Sen sería nuestro proyecto de vida integral, con el desarrollo de nuestras capacidades para satisfacer nuestras necesidades humanas básicas. Yo tengo que comer, yo tengo que tener condiciones de salud, yo tengo que tener condiciones de educación, ¿no? Si no, ¿para qué me interesa la vida planteada en sociedad? Si de la sociedad recibo palos, por decirlo menos. Entonces, en ese escenario, él
actual encargado de la municipalidad presenta un proceso competencial. En una fórmula que no estuvo prevista en la redacción original del Código Procesal Constitucional y que siempre ha sido muy discutida y muy discutible, que es la lógica entonces, la lógica del llamado a resolver conflictos que se entiendan como conflictos por menoscabo. Me explico. Yo puedo querer esta botella, pero Nayeli también. ¿Vamos a estar de acuerdo o no? Va a haber una situación de conflicto, sí. Es una situación de conflicto positivo. Los dos queremos tener las soluciones. Y para eso, si tuviésemos legitimación procesal para hacerlo, tema delicado, ¿no? Pues iremos al tribunal y plantearemos el competencial. Ya, conflicto positivo. ¿Qué pasa si esta pobre botellita ha sido abandonada en su estilo de Dios? Se la canso a Nayeli y me dice, atrás, Satán, no quiero saber nada de la botella. Y yo en realidad tengo alergia a la botella de plástico y esto me hace daño. Nadie quiere entenderse por la responsabilidad y ahí estamos en el llamado conflicto negativo. Pero ¿qué atrae para sí? Hicimos nosotros en nuestra época el tribunal regularlo, pero tuvimos demasiado éxito. ¿Qué atrae para sí las simpatías, las antipatías? Y justifica una fórmula que no estaba expresamente prevista en el caso peruano, que es el conflicto por ministerio. Me han reclutado las funciones y como me han reclutado las funciones, yo no puedo entonces tomar decisiones al respecto. Ahí tenemos un serísimo problema por resolver y que preocupa especialmente porque la segunda vuelta está digamos, al recodo del estilo y podemos tener serios problemas para ver si el señor X, que ganó en su región, y casi todo el mundo votó en su región, pero las pautas que nadie objetó en su momento señalaban que había un plazo para inscribirse y un plazo para resolver los resultados de su inscripción. Entonces, puede hablarse aquí de conflicto por menoscabo, puede decirse que cuando un integrante o una integrante del jurado nacional de elecciones no esté de acuerdo con lo que yo le estoy planteando en el Congreso. No digo cosas más feas porque no quiero ser más cosas, más personas. Pero si ocurriese aquello, yo no tengo la posibilidad como Estado de bajar la elección. Tengo que admitirlo. Bien, entonces el conflicto por menoscabo planteado parece no tener mucho predicamento. Además, ahí el tribunal actúa como pleno, actúa señalando quien toma las últimas decisiones y a quién le corresponde dar la salida a la situación en que está. Eso es lo que se llama conflicto por menoscabo, muy cuestionado. De hecho, quisimos hacer algún cambio. Nuestros compañeros de aquella época
frente a esta propuesta inconsulta, impuesta al tribunal. Se logró algo que no era óptimo, pero se logró conseguir que el asunto no avanza a mayores, ¿no? Bueno, no le veo mucho futuro a ese proceso por menoscabo, porque conociendo desde dentro la lógica del Tribunal Constitucional, el proceso es tirado de si es entrega virtual o es entrega presencial, tiene que ser todo un trámite documentario. Y además tendría que haber una audiencia, por lo menos, para escuchar a los partes involucradas. Y que no ven mucho tiempo. Entonces, si viene a reclamar, porque se puede tener abierto. Esa es la situación. El funcionario, la funcionaria, el servidor, la servidora, quien tenga contacto con las entidades estatales, no solamente tienen que serlo, tienen que parecer. Una vez que aquello ocurre, si cometemos el error de que algo se nos olvida, pero quitamos actividad de la caja, pues entra el aprovechar porque si no, puede caer en falta de esto mismo. Bien, creo que con esta explicación y dentro del plazo que se me había asignado, he cumplido con presentar por qué es importante la consecuencia que pueda tener para una clase política lo que está ocurriendo acá. Y lo que vamos es ya se sacó de la tumba al señor Castañeda, su mujer está amenazando de llegar a su cuarto, pues ayudarlo a su paquete, ayudarlo a su espacio, donde se decía, digamos, no es historia, y esto lo sabemos por los canales de la TV. Pero tranquilo rapidito, pues rapidito. Esa posibilidad se nos da. Es como aquellos relojes, no es de misión imposible, por si acaso, que dicen en tantos minutos me voy a autodestruir, dice el reloj. No, pues acá tendría que haber una convocatoria, o que pidamos ser incorporados en el proceso para presionar, pero de la noche a la mañana está bien como gesto en la presión de que se hizo en su momento de tener ciertas asistencias sin que fuéramos pero con eso no basta, porque tenemos sorpresas. Y eso es lo que buscamos, precisamente para resolver este tipo de situaciones tan difíciles. Sorpresas. Me ha dicho que ya porque estamos con el tiempo no van a haber preguntas. Y bueno, y quedo, agradezco como siempre el hecho de debate, la invitación, muy especialmente en este caso que han mandado al sacrificio el día siguiente, semana de la madre, a que se haya hecho posible esta actividad y que se puedan dar a conocer eventos de cambio. No voy a poder tomar las decisiones
tenga, pero estoy seguro, porque no fue en este caso. Sí hay desde que en rigor no sí, voy a llegar y no ha llegado. Ha sido un gusto conversar con ustedes como siempre. Va a ser un gusto escuchar sus preguntas. Va a ser un reto, como siempre, contestarlos a cabalidad. Va a ser un honor ver que después de tantas elecciones conflictivas lleguemos a un país más pacificado. Mi abrazo para todos y todas y hasta siempre.